Hola pasajeros, bienvenidos a un nuevo episodio. Jennifer, Oscar. queremos el día de hoy invitarlos a que se suban con nosotros en este viaje llamado Migración, donde nosotros nos hemos montado. Hoy estamos grabando desde la ciudad de Sydney, en el país de Australia. Estamos con un frío tremendo, pero bueno, queremos hoy invitarlos para contarles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia como migrantes, que toquemos varios puntos, ya que ustedes también en algunos comentarios nos han dicho como, ay, qué chévere que nos cuenten de esto. Además que el primer episodio, si se lo vieron, les contábamos un poquito de esa historia de migrantes que hemos vivido hasta el momento. Así que bueno, para empezar, bueno, yo creo que uno no se imagina lo que es migrar hasta que lo vive. O sea, mucha gente le dice muchas cosas y sí, es un viaje de aventura y todo nuevo y descubrir y explorar, pero pues cada quien lo vive de una manera diferente y quiero como hacer esa aclaración desde ya, y es que acá lo que vamos a hablar son simplemente opiniones y puntos de vista muy personales. Esto no es la verdad absoluta ni la realidad que a todo el mundo le pasa. Pero bueno, pues queremos como contarles un poco de eso y qué bueno que nos estén acompañando acá. Sí, básicamente pues el migrar es una decisión que en algún momento por muchas razones uno toma, ¿no? Tú en tu caso, ¿por qué tomaste la decisión? Yo tomé la decisión porque necesitaba de cierta manera vivirlo. Era un sueño, era como, ¿cómo decirlo? Sí, era un sueño que tenía desde muy pelado, muy muchacho. Sí, como desde los 16 años recuerdo que quería tomar la decisión de vivir un tiempo fuera del país, estudiar. Me gusta mucho estudiar, entonces siento que era como algo que quería hacer, ¿sí? Y se dio en un momento apropiado, entonces tomé la decisión de migrar. Fue una decisión que en principio no es fácil, también representa muchos retos, ¿cierto? Pero como tú lo mencionaste, es un aspecto como muy personal, porque cada persona va, digamos, teniendo esa decisión por diferentes razones, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hay personas que lo hacen muy jóvenes, por ejemplo, ¿cierto? Porque tienen este espíritu aventurero, digamos que dicen, bueno, no, me voy, y llegan con toda la energía, con todo, digamos, a hacerlo, y pues tienen un camino y terminan encontrando de pronto esas personas o ángeles o amigos o etcétera que les ayuda, digamos, a desarrollar un poco este camino de migración. Y pues obviamente hay países que ofrecen, digamos, diferentes aspectos de migración. En mi caso, pues me parece que Australia es un país que brindaba esa seguridad, esa tranquilidad, ese aspecto de academia que digamos, a mí me gusta estudiar y siento que es una educación de buena calidad. Digamos que esa fue un poco la decisión digamos, de emigrar. No fue fácil la decisión porque implica dinero, ¿cierto? Implica, pues en mi caso, hacer toda una programación, aplicar a la visa, bueno, todos los pasos que implica esto. Y sumado que pues uno, en el momento, reitero, de vida que esté, que en mi caso pues ya pues llevaba mucho tiempo viviendo en Colombia y pues ya tenía desarrollado una carrera, un enfoque, pues todo esto, y tomar la decisión de irme ya a cierta edad, pues obviamente es difícil, no sé, o sea, para mí fue más complejo. Entonces, cuando lo veo en lo general, en la generalidad, creo que es algo que vale la pena vivir, ¿sí? Tenemos una vida de cierta manera pues corta, en la medida en que va pasando el tiempo, los años, uno va sintiendo que la vida se va más rápido, va pasando muy rápido, y creo que vale la pena pues tomar esa decisión de vivirlo. Pero ahí viene todo el tobogán, porque tú en cuanto llegas, ¿cierto? Pues cuando tú llegas ya, digamos, todo es súper guau, ¿no? Todo, no sé, el cielo, las cosas, cuando viajas en el avión, pues es un vuelo muy largo, es todo emoción ahí, es una emoción muy grande, todo es emocionante, todo se siente como muy chévere, ¿no? No sé, tú sí sentiste algo similar, pero pues para mí fue como wow, o sea, me subí y yo dije voy a arrancar algo nuevo
y cuando ya, digamos, inicié, empecé a sentir una energía diferente. En cuanto aterricé, empecé a sentir como esta energía distinta, como wow, como algo muy chévere. Y ya, pues ahí digamos que es como el la primera impresión que yo tengo, obviamente, de afrontarse, ya empezar a escuchar, ¿no?, de otro idioma, cómo hablan las personas acá, etcétera, pues se empieza a enfrentar uno a retos diferentes, a cosas distintas, a no entender como tan fácil algunas palabras, algunas cosas. En fin, viene este camino de acoplamiento. Los primeros días es como estar uno en vacaciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces lo sentí, digamos, de esa manera, no sé, ahí un poco. No, es que estaba pensando en que esta mañana le estaba contando a Oscar que estuve en una exposición de fotografía que había en una biblioteca estatal en Sydney, y ahora que estabas hablando de eso, lo que pensaba era qué privilegio tomar una decisión libre de decir yo me voy a otro país porque quiero hacerlo y porque en tu caso, y pues también era el mío, como es un sueño y pues quiero vivir la experiencia. Pero en esta exposición de fotografía yo veía es la realidad de muchos migrantes que lo hacen es por la necesidad de salir huyendo de una guerra o una situación de violencia, amenaza, su vida está en riesgo. Entonces nosotros de alguna manera desde nuestra situación como migrantes hablamos desde un privilegio que hoy mucha gente está enfrentándose, no sé, no nos tenemos que ir tan lejos, por ejemplo en Colombia, nada más atravesar el Darién para cruzar, no sé, esa frontera hacia Panamá, y es una jungla donde muchas familias atraviesan, o sea, como que, wow, o sea, es hacerse consciente de qué privilegiados somos de tomar la decisión libre de decir voy a migrar y hacerlo en una situación como en lo que tú decías. Yo también lo sentía un poco como vacaciones, como llegar a este lugar tan lindo, las playas, todo, la gente, otro idioma, pero por decisión propia y no porque afortunadamente pues estábamos bien en nuestros países, ¿sí? Entonces solamente estaba pensando en eso, como cada quien vive su historia pues de una manera súper distinta, ¿no? Y la gente que de verdad, no sé si de pronto usted lo está viviendo o alguien que usted conozca vive una situación como migrante así como un poco no tan desde el privilegio, qué valentía la gente que lo hace así, porque pues claro, como tal el migrante se enfrenta a muchas cosas desconocidas. Nosotros estamos también todos los días aprendiendo, uno se monta como en una cuerda de incertidumbre donde es como dando pasos en falso porque uno no sabe si le va a funcionar o no le va a funcionar. Pero se me venía eso a la cabeza. No, completamente. Evidentemente desde la perspectiva del privilegio, que es un poco, llamémoslo, desde la comodidad de poder tomar una decisión, ¿cierto? La comodidad habla de que pues uno está en su casa, tranquilo, empieza a tener sueños, lo cual también es válido, ¿cierto? Y darle como ese enfoque, crear eso, poderlo pensar, materializar y demás, y diseñar, pues no es tarea fácil, ¿sí? Porque muchas cosas implican evidentemente pues unas inversiones financieras muy grandes dependiendo a donde uno se vaya. Uh-huh. Y claro, cuando uno contrasta esta decisión privilegiada versus una decisión de huir, que es donde tú lo estás seguramente planteando, son contrastes bien difíciles porque obviamente... No, pues solamente lo hacía era como porque se me vino eso a la cabeza. Igual acá no vamos a ahondar en eso porque pues es algo triste y no es nuestra realidad, no podemos hablar con propiedad de algo que ni siquiera hemos vivido. Perdóname que te interrumpa. Entonces, claro, este camino de migración pues se vuelve un camino de migración como de decisión propia, en donde al final pues sí, uno va construyendo ese sueño. Desde esa perspectiva de privilegio, pues los que puedan hacerlo, pues yo recomendaría que sería como una buena aventura. Entre más joven uno lo haga, pienso que de cierta manera no tiene tantos sesgos en muchos aspectos propios y le permite como ver el mundo un poco más liviano, ¿sí? Ve más oportunidades en ciertas perspectivas.
Y es una aventura muy bonita. Al final, el poder aprender de otras culturas, conocerlas. Totalmente. Poder ver todas las maravillas de otro país, sus contrastes, sus cosas positivas, sus cosas, digamos, no tan positivas, pero sin lugar a duda es como un camino bien interesante. Lo que más me ha gustado de cierta manera es que, digamos, Australia te acoge en una perspectiva muy, muy interesante, es decir, tú eres una persona que llega a aportar, es como que lo que yo veo es un poco eso, ¿sí? Tú apenas llegas, tienes, llamemos un abanico de posibilidades que claramente, que como en cualquier otro país, pues hay que aplicar, hay que hacer una serie digamos, de pasos. Muchas personas van en búsqueda de un trabajo, mediante hojas de vida, plataformas, etcétera, recomendaciones, etcétera, pero sin lugar a dudas es un país que te ofrece oportunidades, digamos, de trabajo alineado a lo que el país, pues obviamente está buscando, está queriendo. Entonces, esa parte de migración me parece interesante, y cada persona, pues evidentemente hace como esa decisión del por qué migrar, ¿no? En mi caso estoy aquí porque quiero, pues, mejorar muchísimo el inglés, y estoy en ese camino de aprender. Y lo que más me ha parecido, digamos, curioso de acá es que, pues, acá hay muchísimos asiáticos, ¿no? Hay mucho chino, hay japoneses, hay bastantes coreanos, hindúes, entonces todo lo que tú escuchas de acentos es una mezcla. Sí, es súper loco. Entonces, creo que ese aprendizaje del idioma empieza a contrastarse mucho, y esa es una parte bien interesante o bien chévere que me parece de estar aquí aprendiendo, digamos, el idioma inglés de todas estas personas. Súper bien, qué chévere eso. Eso me parece también interesante, y es que si, por ejemplo, usted está pensando en salir del país y vivir en un lugar donde no se habla su idioma, clave es prepararse, porque a veces como que también saltamos al vacío como sin una kit de herramientas en la maleta, como, bueno, pues voy para allá, yo hablo el idioma, si no lo hablo perfecto, al menos sé cómo expresarme en lo básico, porque desde mi experiencia por lo menos les puedo decir que para mí el inglés no era un tema como un impedimento o un obstáculo. Yo estudié inglés desde que tenía como 12 años. Siempre he tenido como esta pasión por los idiomas, y tuve la fortuna de que me apoyaran en la casa para poder estudiarlo. Y justo antes de emigrar, pues yo tomé la decisión también de buscar un trabajo para poder como practicar un poco más, porque uno en Colombia no tiene la opción de vivir en otro idioma, pues por todo el mundo y todo el tiempo está hablando en español. Pero eso es bien importante, porque entre uno mejor preparado llegue a esas circunstancias, pues mejores oportunidades va a encontrar y mejores caminos como que se puede también diseñar. Entonces, si es inglés, francés o lo que sea, prepararse es clave, o sea, realmente sí le va a dar a uno mejores oportunidades. También porque hemos visto que muchas veces nosotros los latinos en general somos gente muy trabajadora, y por lo menos yo puedo decir con toda seguridad que el colombiano es súper bienvenido donde sea, porque somos aguerridos, somos muy trabajadores, gente creativa que le mete el alma a las cosas con alegría, o sea, tenemos algo diferente al resto. Pero muchas veces como esa situación o esa posición de no, yo me le mido a lo que sea, nos hace también pasar por trabajos que necesariamente no tendríamos por qué pasar, que es algo que nosotros también hemos discutido muchas veces, como que, no sé, típico que el latino piense que tiene que llegar acá solamente a lavar baños o solamente a limpiar, que no tiene nada de malo. De hecho, fue uno de mis primeros trabajos y pues sin ningún drama yo lo hice. Pero sí siento que entre uno más herramientas tenga y sepa como el valor de lo que estaba diciendo ahorita Oscar, como uno llega acá es también aportar, o sea, hay mucha gente acá que no está dispuesta a hacer ciertos trabajos. Entonces, si uno conoce su valor y tiene como buenas herramientas,
se va a poder también abrir mejores oportunidades y como que no solamente sea porque es latino, entonces a limpiar o a echar pico y pala. Sí, nosotros, sí, o sea, hay algo ahí muy importante y es que en la medida en que nosotros, como tú bien lo mencionas, tenemos, llamémoslo el kit, ¿cierto? De venirse con un mínimo básico. El mínimo básico creo que es como tener un inglés un poco más sólido, al menos un entendimiento o unas bases, digamos, básicas que le permita al menos entablar algo de conversación para que pueda, digamos, aplicar a ciertos trabajos, a tener ciertas oportunidades. Porque indiscutiblemente, si tú tienes la oportunidad de hablar y de conversar con alguien en un idioma diferente, en inglés, pues por supuesto ya hay una comunicación. Al haber una comunicación hay un entendimiento y ese entendimiento le va a permitir desarrollar lo que de cierta manera uno, digamos, es. No sé, si a uno le gusta mucho, por ejemplo, el tema de los sistemas, entonces pues muy seguramente va a poder aplicar a un trabajo en donde puede ser como analista de bases de datos y fácilmente lo que le piden que haga, pues lo va a entender y lo va a hacer, ¿sí? Así A es. diferencia de cuando llega uno completamente nulo, ¿cierto? Que llega, digamos, con las bases de inglés casi nulas, o sea, que de pronto solo sabe decir hello y gracias, ¿cierto? Pues va a ser muy limitado y pues específicamente para ese tipo, digamos, de caminos, pues va a ser un poco más largo. No quiere decir que no sea posible, pues va a ser más largo, Sí, pero pues va a estar aplicando a trabajos en donde apunta de cierta manera señas. Es como que te dicen, venga, pues bueno, o le dicen, venga, hagamos esto, no sé, ¿cierto? Y lo va a hacer, o sea, le va a tomar tiempo, etcétera. Digamos, en mi caso, que llegué y de cierta manera esperé un poco el tiempo y empecé a aplicar como a los trabajos que, en mi opinión, yo estaba en la búsqueda hasta de cierta manera lograrlo como estoy actualmente. Pues ya, estoy con un trabajo tranquilo, donde pues hago mis informes, envío mis cosas, etcétera. Y a la medida en que voy pues asistiendo a reuniones y demás, pues voy entendiendo un poco digamos, el proceso de aprendizaje de inglés y la escucha y demás de ellos. Entonces, eso creo que es valioso, eso es muy importante que permita como aprender. Así es. ¿Y qué tal también hablemos un poco como, digamos, la preparación mental? ¿Qué hiciste tú en tu caso, por ejemplo, como antes de venirte para acá en términos de salud mental? ¿Y tenías como algún tipo de plan o algo así? ¿O no te imaginaste de pronto como qué se podía vivir en términos de, no sé, ansiedad, como extrañar a la familia, no sé, de pronto episodios de tristeza? ¿Pensaste en cosas así o no? No Sí, claro. Bueno, es que mi caso es un caso especial. En algún momento de pronto será como algún punto de conversación. Pero sí, digamos, antes de venirme entré en un ataque de pánico donde honestamente casi no vengo. O sea, casi no vengo. Sí, en serio. Sí, como que, no, tenía, ¿será que sí o será que no? Sí, fue algo, digamos que fue como algo muy complejo, ¿sí? En ese momento que tomé la decisión, pues yo venía como en el camino haciéndolo, ¿cierto? Y yo al otro día viajaba temprano. En ese momento me acosté en la cama y no sé, sentía miedo, sentía pánico. Y duré sentado en mi cama, no sé, como 2 horas llorando porque no podía, o sea, sentía que no podía como tomar esa decisión. No quería venir realmente, o sea, en ese momento sentí como que era como un momento de ya es real, ¿sí? O sea, sí, como que bien, se vino, ¿sí? O sea, y sentía miedo porque pues me estaba afrontando a algo que no conocía, era difícil. Pues solamente mi esposo me abrazó y me dijo que tranquilo, que si no me sentía seguro, pues no tenía por qué viajar. Y pues en ese momento, pues lo único que hice fue llorar, no podía como contener ese sentimiento de miedo, de dejar todo.
de hacer todo atrás, Sí. como de hacer como un alto, como un nuevo inicio, ¿sí? Es como un nuevo inicio de algo. Ujú. Sentía que era algo que tenía que resolver, como digamos, de poder afrontarme y de aprender definitivamente, digamos, un idioma. En mi caso, digamos, como un poco versus el tuyo, digamos, en el colegio a mí siempre, yo tenía un muy buen amigo que se llamaba Oscar y él siempre me ayudaba con inglés, ¿sí? Y él me decía, hermano, usted es muy bruto para el inglés, hermano. O sea, de verdad que es que... Entonces, pues yo le decía, marica, es que yo no entiendo eso, o sea, no lo entiendo. Y mi camino por el idioma fue demasiado, digamos, demasiado, me costó demasiado, Truncado. sí. Yo pagué por lo menos unos 4 cursos en Colombia. Dios. Sí, yo hice como, el primer curso que me empaquetaron fue una vaina como de 3,5 millones, que era un poco de libros y que uno se ponía en un CD y yo no sé, yo terminé pagando eso y pues, o sea, yo no aprendí con eso nada, ¿sí? O sea, yo me sentaba honestamente horas y yo decía, pero ¿qué estoy aprendiendo? Llenaba eso, pero no sé, no se me quedaba. Después, en otro curso que pagué ya presencial y yendo, me costaba demasiado. Ya bueno, en el camino ahí de empresarial y demás, como que iba ahí escalando poco a poco y empecé a sentir la necesidad. Entonces otra vez me metí en otra escuela, digamos un poco más, llamémosla más profesional en Colombia. Tiene un muy buen nombre y siento que fue como un poco más personalizado. Y aprendí muy bien ahí. Y ya finalmente, cuando ya asumí otro rol diferente, pues me tocó pagar un profesor ahí personalizado que me echara una mano a entender, digamos, un poco más. Y ahí llega el momento de venirme para acá, donde yo digo, pucha, no más, siento que no, hay cosas que no logro entender, definitivamente no le entiendo, en un trabajo que tenía que pues era, digamos, en inglés. Cambiaron al gerente general y el nuevo que llegó pues definitivamente no le entendía. Y claro, eso generó un choque porque pues claro, o sea, no sé, es como si te dicen necesito A y yo le entregaba A, pero pues no sé, de pronto A necesitaba otras cosas, etcétera. Entonces había muchas cosas que no se entendían ahí. Entonces creo que esa fue una de las decisiones que más, de cierta manera, hicieron que yo tomara la decisión de decir, como, hey, basta, no más, voy a, digamos, a hablar 100%, que es como, pues ahorita está pasando, ¿sí? Es como, o sea, yo lo describo, es como un camino, y hablando un poco lo que es lo que uno se imagina, que todo es corto, todo es rápido, todo es así, ¿no? Todo es como un poco en las redes sociales a veces nos invaden un poco estos temas de ya, y pues estrellarme con eso. Yo decía también como, no, los 2 meses ya, 3 meses, mijo, o sea, mejor dicho acá nativo, no, las cosas toman tiempo. Así es. Las cosas toman tiempo, toca ir paso a paso, toca, sí, y pues obviamente yo soy una persona que me exijo de cierta manera demasiado en ciertas perspectivas y pues ya venía con esa maleta de cargar, obviamente como exigiéndome cosas que pues al final, digamos, no generaban como tranquilidad. Y pues acá me tocó un poco esa paz, como empezar poco a poco. Entonces, cerrando un poco toda esa idea, pues evidentemente es algo que indiscutiblemente uno se mete por diferentes razones a hacer una migración. En mi caso fue esta. En tu caso, que tenías, digamos, esta facilidad con el idioma, esa sed de viajar, esa sed o ese deseo de corazón de visitar otros países y salir adelante y, no sé, otras perspectivas, pues hacen que los caminos sean muy diferentes, son contrastes completamente distintos. Y pues claro, para mí de cierta manera es un camino completamente diferente. Yo lo veo en perspectivas supremamente distintas a la que posiblemente otras personas, digamos, sí, obviamente, claro. Y es que uno se empieza como a enfrentar a cosas que
nunca se hubiera imaginado. Digamos, yo te pregunto eso porque, digamos, en mi caso, sí estaba como, según yo, súper preparada psicológicamente, pero uno se empieza a enfrentar a cosas donde empieza a pensar, por ejemplo, te voy a contar una historia. Yo recuerdo que la primera vez que intenté hacer acá mi test de conducción para que me dieran la licencia australiana, lo fallé. Entonces resulta que cuando uno falla el test, no puede mover el carro y le invalidan la licencia colombiana. Eso fue lo que a mí me pasó. Y yo rompo en llanto porque estoy en un país donde supuestamente tengo muchos conocidos, pero todas las llamadas telefónicas que hice, nadie estaba disponible para ayudarme. Pues acá la gente está ocupada con su vida y sus trabajos y sus cosas, o sea, no es una queja contra nadie, porque ahorita por allá alguien estará viendo el video desagradecida, ¿no? Y en ese momento realmente sentí toda la falta que me hacía mi papá. Mi papá aún está vivo, gracias a Dios, lleno de salud, y en algún momento qué tal sea uno de nuestros invitados en el programa, pero yo decía, si yo estuviera en Colombia, mi papá no me hubiera preguntado nada, él llega. Uno no se pone como a pensar en esas cosas, ¿sí? Como la falta que le va a hacer a alguien, porque uno está realmente pues solo en medio de todo, cada quien está haciendo sus cosas, su vida, su trabajo, pero no, pues sí, o sea, uno está como muy vulnerable, a eso me refiero, uno se enfrenta a muchos episodios donde está muy frágil, muy vulnerable. Claro, uno se siente completamente solo. Digamos, en mi caso yo estoy contigo, ¿cierto? Pero en muchas situaciones uno en el fondo se siente solo, ¿sí? Pues porque en sus pensamientos, en su forma en cómo de cierta manera se va afrontando a cada uno de los días que va pasando, se va sintiendo de diferentes maneras. Sí. Es una como montaña rusa. Sí, digamos que todo el mundo ha dicho eso. Realmente cuando lo escuchaba todo el mundo dice, esto es una montaña rusa de emociones. Y yo no entendía muy bien eso. Yo decía, una montaña rusa de emociones. Sí, como yo decía. Y cuando ya uno lo vive, pues realmente es más profundo. Porque, no sé, en algún momento sentí ganas de irme de acá. Así, un momento a otro sentí pánico. Y yo creo que yo quería salir corriendo y salí a la esquina y decía, ¿y qué, huevón? ¿Para dónde voy? O sea, ¿qué hago? Sí, o sea, ¿qué? Taxi, nada, o sea, no hay nada que hacer, o sea... ¿Para dónde voy? Exacto, sí. te afrontas y pues ya pagaste el estudio, estás dándole toda la universidad, la cosa, ¿cierto? Entonces, pues no hay camino. Y pues se siente vulnerable, se siente con miedo, se siente con muchas cosas. Claramente hay personas que mostrar, digamos, esta parte de sí mismo, dependiendo de su forma de ser, pues evidentemente no es algo válido, ¿no? Así es. Y ahí quiero decir algo, y es que, pues no sé si sepas y sepan, pero junio es el mes de la salud mental de los hombres. Y me parece súper importante, hace días estaba escuchando un podcast que hablaba sobre cómo las mujeres nos estamos permitidas y autorizadas a llorar, a hacer drama, berrinche, todo esto porque somos mujeres, porque por ser mujer el estigma es como usted es una chillona y puede quejarse y puede ser vulnerable, frágil, débil y buscar quien la proteja. Pero el hombre tiene que mostrarse siempre fuerte, el que sabe para dónde va, la hombría y no se puede derribar. Y es que tenemos que quitarnos un poco esa etiqueta de que por ser hombre o por ser mujer, entonces usted es hombre, usted no llora. O sea, ¿qué? Eso no, eso está súper mandado a recoger. Y creo que más que hombres o mujeres somos humanos. Y es de humanos sentirse perdidos, frustrados, tristes, en pánico. Todos hemos pasado por eso. Con toda la tranquilidad hay que permitirse eso, porque eso que uno contiene y retiene lo va a enfermar. Sí, yo pienso que hay algo muy importante alrededor de eso. Todo un poco parte de quizá cómo somos, qué experiencias y vivencias hemos tenido anteriormente, quiénes somos en ese fondo, ¿sí? Porque pues obviamente somos personas que vamos
escalando, digamos, en empresas o en trabajos, etcétera, y esa perspectiva profesional le va desarrollando ciertas habilidades, pero también, digamos, afronta situaciones muy complejas, muy diversas, que muchas veces no tienen una solución inmediata o que impactan negativamente un estado financiero, una compañía, etcétera, y ahí llegan muchos momentos de frustración. En eso, pues toca trabajar para vivir allá donde estás y pues no te queda tampoco como el dinero para poder hacer esas cosas, de poder planear un viaje y demás. Sí, claro, tú lo planeas, pero te afrontas un poco en esa perspectiva en que tienes que ahorrar un dinero. Y pues si la decisión es bien seria, seguramente va a ahorrar una porción importante de lo que está trabajando para poder materializarlo. Y creo que eso es importante. Y en medio de poder tomar esa decisión seria de viajar y tomar una decisión de emigrar y afrontarse, digamos, a todas estas, digamos, a este proceso como tal, pues va a tener que dedicar una parte importante de ese trabajo que tiene allá para poder materializar eso digamos, acá. Y ya cuando uno está haciéndolo, que ya uno está acá de este lado, y dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a afrontar este nuevo reto, al final es un gran reto porque va a afrontarse a muchas cosas, llamémoslas random, como muchas cosas, ¿cómo se diría? Como que uno no espera, ¿cierto? Sí, Como inesperadas, que aleatorias. puede que llegue y al otro día ya esté súper bien en alguna especie, digamos, de oportunidad, y esté súper bien. Y hay momentos en donde posiblemente le va a tomar un par de semanas más o quizá un mes. Sí. Y creo que sí es importante reiterar esa parte de venirse un poco con el kit. Sí, como preparado porque la puede pasar bien mal. Es como irse de camping y no llevar como las cobijas, no sé, que puede que lo coja un frío tenaz y no, pues la va a pasar mal esa noche. Sí. Es algo así. Yo pienso que sí es importante como esa parte de preparación y de tener un mínimo digamos, de hacerlo, ¿no? Mínimo dinero, mínimo de preparación del lenguaje, mínimo de ciertas cosas para que aquí pueda estar como mejor, pues con el fin de que no la pase mal. Al final, pues obviamente hay mucha gente muy ¿cómo decirlo? No sé, que toma el riesgo sin mayor preocupación y puede que no la pase bien o puede que la pase bien. Eso sí ya es muy personal, porque hay personas que tienen una capacidad de adaptabilidad muy amplia y como que van improvisando en el camino. Y no creo que tampoco dependa tanto de la edad. Hay gente que es muy joven, pero es muy miedosa y es como muy cuadriculada también en sus cosas, y pues entre uno más o menos adaptable sea, así mismo como que se va a hacer amable o no tanto el camino. Entonces, sí, uno como migrante, lo que queremos decirles es básicamente eso. Uno como migrante se enfrenta a muchas situaciones, no a todo el mundo le sucede exactamente lo mismo, no hay ni un solo camino que se parezca al otro, pero uno sí debe también como ser muy selectivo con quien comparte su tiempo, porque aquí también hay mucha gente que solo se enfoca en lo negativo, te dice lo malo de a dónde llegó. O sea, nosotros muchas veces corremos muy lejos para buscar algo o escapar de algo que llevamos aquí adentro, ¿sí? Entonces quiero escapar de lo negativo, pero lo negativo soy yo, soy como que la sombra. Y hay mucha gente que como que te drena, más que darte como luz, esperanza, ven, vamos para arriba, como que solamente se quiere enfocar en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que... Y como que si uno se empieza a rodear de personas así, pues uno va a empezar como también a ver como con sus lentes de, no, sí, todo lo veo negro. Pero es
el hecho de uno estar solo también lo pone en una posición de tengo la posibilidad de conocer mucha gente y entonces uno tiene que decidir, me voy a encontrar con, y acá tantas culturas que hay, gente no sé, que le gusta explorar, aprender otros idiomas, viajar, no sé, muchísimas otras cosas con las que uno empieza como a enriquecerse. Y al final es eso, o sea, ese viaje de la migración, ese viaje que es la vida en general, de donde sea que uno esté, es eso, es como esos aprendizajes que uno se lleva, esos recuerdos y memorias que uno empieza a construir, porque al final todo es muy momentáneo, nosotros nada de lo que tenemos o de lo que somos va a ser para siempre. La juventud va pasando, los años van pasando y es pensar en el día a día, qué estoy haciendo hoy, que haga este día memorable, no para la gente, eso no tiene que ser famoso o hacer algo ultra especial, pero algo que hoy haga que este día cuente, algo que este día sea memorable para mí, que se quede para siempre en mi memoria, qué es eso que podríamos hacer. Y no necesariamente uno tiene que irse al otro lado como lo hicimos nosotros. Por ejemplo, mi primera experiencia como migrante fue dentro de Colombia en un pueblito súper chiquito y como tú estás contando pues la pasé súper mal, diría yo, porque no era muy madura en muchas cosas. Entonces todas las necesidades humanas que uno pueda tener las viví y pues hoy como adulta pues lo asumo y digo pues cada decisión trae sus consecuencias y yo decidí eso, a mí nadie me obligó a hacerlo, entonces muy niña y todo, pero fui yo la que decidí vivir eso. Entonces, ¿para qué uno ponerse en una situación tan incómoda si ya tiene una experiencia previa? Yo creo que eso es una cosa muy importante, como que todo lo que uno vive en la vida lo va preparando y lo va llevando como para forjarse un camino y uno siempre tiene esa libertad y ese poder de elegir algo mejor, algo diferente, o no sabemos si sea mejor, pero uno elige y la vida le mostrará si era eso. Y si no era, pues aprendió, conoció, disfrutó, es como es. Sí, finalmente, pues estas decisiones lo van a llevar a uno sí o sí a algún destino. Uno no sabe definitivamente en el bus de migrante que se subió, ¿cierto?, a dónde lo va a llevar. Lo seguro es que va a estar rodeado de personas nuevas, va a afrontarse a retos nuevos, eso le va a generar mecanismos mentales de cambio, mucho que crecimiento le va también. a permitir crecer, obviamente en diferentes perspectivas. Al final pues sí o sí es crecimiento, es una experiencia. Sí. Y pues cada experiencia le va a dar a uno una historia. Yo creo que al final pues es eso, ¿no? Cuando uno se pone a mirar para atrás en su vida, uno empieza a recordar los viajes que tuvo, con las personas que compartió, los buenos momentos, ¿cierto? Y creo que eso, en ese momento que uno lo está viviendo, no sabe, No es consciente. No es consciente de que puede que esté viviendo de pronto la mejor parte de su vida, no lo sabe, ¿cierto? Y quizá no lo está de pronto asimilando, y ahí es donde entra pues también una conexión con uno mismo, porque dependiendo de cómo esté, cómo se sienta, pues también vale la pena echarle un vistazo a esa parte de, digamos, de bienestar mental, porque a veces uno puede estar, no sé, en Disneylandia, pero pues si no está conectado se va a sentir triste en Disneylandia, se va a sentir incómodo, aburrido, cansado, etc. Y eso está bien, también. Al final, digamos, va a estar descubriendo qué siente, qué tiene. Al final esa vivencia, sin importar que sea lo que esté viviendo, pues le va a traer algo. Cada vivencia y cada cosa le va a traer un enriquecimiento en alguna perspectiva, algo nuevo. Entonces, yo creo que al final, como para cerrar un poco esas ideas, ¿vale la pena migrar? Yo pienso que sí. Vivir esa experiencia es una decisión que uno no sabe para dónde va, de cierta manera a veces, ¿cierto? Se va construyendo
el camino al andar, dice una canción por ahí, ¿sí? Es algo así. Poco a poco se va construyendo esa nueva versión del yo. Sí, va tomando porque forma. uno en español es alguien, pero en inglés es como otro, ¿no? Sí, no tiene O sea, doble uno- personalidad. sí, sí, como en inglés es como, no sé. Esa era Patricia. Sí, porque yo, por ejemplo, en español pues soy alguien, ¿cierto? Pero en inglés soy como alguien, no sé, como otra Más persona. tímido. Como más serio, como más, no sé, Sí. no puedo expresarme Eso es de cierto. la manera como quisiera. Eso es cierto porque yo también siento que el idioma y el lenguaje comunica de muchas maneras. Nosotros en español pues tenemos un humor que ya viene de la cultura, uno hace chistes que solamente se pueden decir en español. Por más que uno traduzca eso, pues un australiano, británico o americano, es que esa vaina que es esa Sí, monda. no entiendo. Sí. Pero, claro, y entre uno más viva en esa cultura, o por lo menos, sí, o sea, como que hay chistes que la gente hace acá, que pues después de cierto tiempo que uno ya ha vivido, uno dice como, ah, ya le encuentra la gracia, pero al principio es como, ¿qué? Pero sí, o sea, definitivamente yo sí también me uno a esa teoría de que uno en cada idioma que sabe tiene una personalidad diferente, o más serio, o más tímido. Creo que es por la restricción de vocabulario o de estructura que no tenemos un contexto, entonces a veces son momentos, el cerebro empieza como a traducir a duras penas qué es lo que tengo que decir para poder preguntar dónde queda tal cosa, y ya en la medida que uno interioriza se permite ser más fluido en las cosas y ya le sale el chiste, ya habla de cosas más profundas de la vida, de debate, de esto. Pero sí, uno sí tiene varias personalidades en ese sentido. Sí, esa parte, digamos, me parece que es algo como curioso. Yo pues, sí, no sé, es algo diferente, me parece algo interesante. Es poder crecer como en idioma, en tener, no sé, disfrutar la vida. Yo pienso que no sé, muchas veces buscamos ese camino que de cierta manera tenemos en nuestra cabeza de hay que estudiar, crecer, ¿cierto? Todo esto, que pues yo venía de eso, y ser profesional y llegar a un cargo y en una empresa y mantenerse y toda la cosa y todo eso. Y el hecho de emigrar y todo esto me parece algo como interesante, pero que lo afronta uno sin duda a muchas inseguridades de uno mismo, a otras fortalezas que lo hacen sentir a uno, ok, lo puedo hacer sin problema. Tengo, digamos, sé que soy más capaz de muchas cosas más, y explorar eso vale la pena en muchas perspectivas. Totalmente. Esa parte también ha sido bien interesante. En fin, yo creo que el migrar vale la pena, reitero, y pues como que cerrando nuevamente el tema es como venirse con el kit, ¿cierto? Poder tener unas bases como mínimas de inglés. Puede hacer 3 cursos como yo durante su vida antes de venir. O digamos que tú tienes no sé, esas habilidades, son skills que se tienen, ¿no? En tu caso, pues, se te facilita mucho el tema de los idiomas, ¿sí? Entonces creo que eso también juega un papel importante en lo que uno, digamos, es consciente que sabe hacer. Porque a veces podemos meternos en cosas que no estamos como tan preparados, o que de cierta manera no tenemos las habilidades, y en vez de ponernos en una circunstancia como agradable, nos puede hacer pasar un largo tiempo también por una situación como incómoda, que es bien difícil, digamos, de manejar. Sí, pero sabes, ahora que mencionas eso, yo creo que lo primero antes de armar el kit es preguntarse, ¿usted qué quiere? Porque ahorita con esto del tema de las redes sociales está de moda migrar. O sea, bueno, yo creo que migrar siempre ha estado de moda, porque si nos vamos muy para atrás, todos nuestros ancestros han sido migrantes y simplemente pusieron una bandera y dijeron, esto es nuestro y acá ya nos vamos a comportar así. Esto se llama Colombia o Bogotá o como sea que lo queramos llamar. Pero a veces uno como que ve que todo el mundo se fue, uno dice, no, a mí me toca irme, porque si yo no me voy, entonces yo soy un cobarde, y empieza uno como a etiquetarse también en cosas que
un momentico, o sea, no es para todo el mundo, nada es para todo el mundo, ¿sí? Hay ciertas cosas que si uno no las siente, pues no las hace y ya está. Pero la primera pregunta que yo sí les invitaría a hacerse es como, ¿yo qué quiero? Y si ya decidí, como me da curiosidad, si al menos le da curiosidad, entonces, ¿para dónde me quiero ir? Porque no es que el destino de moda o porque está más fácil irse para allá. Averigüe bien, usted para dónde va, le permiten trabajar legalmente, estudiar, qué quiere hacer. Sí, porque no es solamente como que, bueno, sí, yo ya sé inglés, vamos para allí. No todos los países de habla inglesa permiten, por ejemplo, una visa donde uno pueda trabajar, y eso es importante mencionarlo porque conozco muchos casos de gente que llega, le pintaron pajaritos en el aire y ahora está, pues, de verdad pasando demasiados trabajos porque no sabía. Entonces, preguntarse qué quiere y arme su kit. Listo, ¿yo qué puedo llegar a ofrecer? No tratemos también de cambiar esa mentalidad de a mí qué me van a dar, que porque el gobierno de allí da un subsidio por esto o por lo otro. Bien, sí, chévere, pero ¿yo qué voy a dar? ¿Yo qué voy a ir a aportar allá? Es nosotros qué vamos a dar para también recibir una retribución, no solamente como ir ahí como con las manos ahí vacías, esperar a ver qué me van a dar. Y buscar esa red de apoyo. Si uno conoce a alguien, bien, y si no conoce a nadie, también, si siente en su corazón ese espíritu aguerrido de lanzarse, láncese. Así es. Yo creo que al final pues son aprendizajes, son nuevas experiencias que al final le van a aportar. Quizá uno no lo va a poder ver en ese momento. Steve Jobs decía en uno de sus conversatorios muy famosos en una universidad que los puntos del pasado van a conectar con el futuro, pero uno nunca va a saber para qué, ¿sí? El por qué aprendió inglés, por qué estudió, por qué aquello, y eso le va a permitir al futuro poder entender por qué los puntos anteriores se van a unir en un futuro, y cómo se le va dando forma. Cada vida es algo específico, cada quien tiene un sentimiento, una forma de ver la vida, unas metas. Sencillamente, pues, si siente que ese camino es el que usted quiere recorrer, pues lo que tratamos de cierta manera de explicar es que vale la pena por los aprendizajes, pero que pues puede ser muy positivo, seguro al final va a ser, pero en el camino van a ver... Va a ser muy retador, eso sí, póngale la firma. Sí, van a tener situaciones en donde va a afrontarse a sentirse de muchas maneras. Pero creo que eso le va a permitir a conocerse a sí mismo en matices que quizá anteriormente no se había conocido. Y pues es como estar preparado para ciertas cosas. Y reitero, la vida es un viaje, es sencillamente estamos en este tren que nos subimos, en este bus de migrar, y bueno, pues les iremos contando también poco a poco qué nos va pasando adicional. En mi caso, pues me he sentido hasta ahora, pues voy en mi camino, en mi proceso, aprendiendo, disfrutando un poco de algunos aspectos, otros me cuestan muchísimo, y bueno, pues eso es como un poco el camino, eso lo es. A veces uno ve en redes sociales que todo es wow, la playa y no sé qué, pucha, por detrás hay muchas cosas más. Por detrás hay noches de, pucha, ¿qué me pongo a hacer? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo diseño? ¿Cómo tal cosa? Y bueno, pues sencillamente creo que vale la pena poder compartir estas perspectivas, porque las cosas toman tiempo, las cosas no son a veces como tan digamos, románticas como uno las ve en redes sociales, en donde, oh sí, llegué, ya tengo el trabajo, oh sí, estoy ganando miles de dólares, wow, en un yate. No es tan así. No. Las cosas hay que construirlas y toman tiempo, y pues uno está en ese camino. Así es. Bueno, primero, mil gracias por todo lo que nos compartiste, es muy valioso. Nosotros de todo corazón deseamos que
Si una persona se identificó con algo o conocen a alguien que le pueda servir algo de lo que nosotros hoy dijimos acá, de todo corazón les agradecemos que nos ayuden a compartir también el video. Vamos a seguirles contando muchas más experiencias. Gracias a todos por los comentarios que siempre nos dan como apoyo. Gracias por vernos hasta el final y esperamos pues en el próximo episodio volvernos a ver. Muchísimas gracias, pasajeros. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.